La propuesta de hoy tiene que ver con métodos para planificación y organización en espacios de formación, participación e incidencia. Esto desde una perspectiva estudiantil y juvenil, es decir, hacia los jóvenes, entre los jóvenes, pero también pensando en un frente o un campo mucho más amplio. También está relacionada con el trabajo que desde la Federación de Movimientos Estudiantiles hemos venido realizando en el campo de la ecojusticia, principalmente en cuanto a formación de estudiantes. Los y las jóvenes tenemos un rol central y fundamental en la transformación de nuestras realidades. La organización del colectivo, la reflexión crítica, la práctica y la acción son fundamentales, son claves para un presente más equitativo, más justo, más proactivo en busca de un futuro que asegure la dignidad de todos y todas. Los métodos para la organización de un colectivo son de extremada relevancia en el actuar de los jóvenes. En ese sentido, los jóvenes no solamente tenemos la capacidad para hacerlo, sino además que tenemos la fuerza y aportamos en la creatividad y el movimiento. Para seguir la presentación vamos a introducir el método que utilizamos. Es el método del ver, del juzgar y del actuar. Es un método de amplio reconocimiento en las organizaciones en América Latina, especialmente en las comunidades eclesiales de base, en las organizaciones que trabajan desde una metodología popular con jóvenes. El ver o analizar el contexto implica tomar una fotografía de la realidad. Esto a partir de una comprensión dialógica dentro del grupo. Entender esta realidad en términos de cuáles son los acontecimientos, las problemáticas y los principales desafíos que este contexto presenta. La manera que lo hacemos tiene que ver con cómo vemos nuestra realidad en lo local, en lo inmediato, en lo cercano a nosotros, ubicada en lo regional y en lo global, y cómo también este aspecto global incide y afecta a lo local. En ese sentido hablamos de una relación recíproca, ubicamos las contradicciones entre lo local y lo global. Además, entendemos el análisis de contexto como esas relaciones histórico-sociales que se presentan en la actualidad, desde una perspectiva del análisis multifactorial, es decir, esa realidad tiene que ver con una realidad económica, sociopolítica, cultural, ecológica. En ese sentido tenemos que analizar y relacionar, sacar algunas conclusiones. A modo de ejemplo, en el año 2015 la FUMEC organizó un encuentro sobre incidencia pública. En ese encuentro dedicamos el primer día al análisis de contexto. La metodología que utilizamos fue bastante simple. Por un lado, ellos narraron cuáles eran aquellos factores económicos, sociales, políticos que acontecían en su país y que implicaban algunos desafíos. Por el otro, le pedimos a cada joven que trajera un recorte de periódico y los intercambiamos. Entonces cada joven pudo reconocer en el recorte de periódico, en la imagen de otro, alguna cuestión de relevancia que se conectaba con su contexto. Esto fue hecho así para poder determinar cuáles son aquellas cuestiones que, aunque sean a nivel local, tienen una incidencia en lo regional y de esa manera poder actuar desde lo regional hacia lo local con alguna planificación posterior. La planificación se dio, el análisis de contexto se dio, el taller de herramientas de incidencia fue exitoso, pero sin ese análisis previo, sin esa identificación de las prioridades y los desafíos, hubiese sido imposible la planificación que surgió después y que tuvo que ver con esas cuestiones del contexto local que tienen una relación con otros países y con la región en general. Por eso es muy importante el análisis de contexto para poder tomar e identificar las prioridades y poder actuar en consecuencia. El segundo momento de esta metodología del ver, juzgar y el actuar es el juzgar. Esta tiene que ver con la idea de poder interpretar el resultado de ese análisis a la luz de una reflexión crítica. Significa contraponer esos desafíos de nuestros tiempos y de nuestros contextos desde una perspectiva ética, espiritual y humanizante. Esta reflexión tiene que ser transversal a todos los procesos de entrenamiento que emprendamos. El juzgar, la reflexión, nos lleva a incorporar nuevas herramientas, aprendizajes y nuevos conocimientos,
así como nos ayuda como colectivo a desarrollar una perspectiva ética postulada frente a los acontecimientos que nos conmueven y que afectan las relaciones de justicia, aquellos que hacen que la dignidad de las personas sea coartada. Por lo tanto, en el juzgar reflexionamos y discernimos, y es por eso que tomamos conciencia. Y esto nos compromete a actuar, a manifestar públicamente nuestra posición y hacer un llamado a la comunidad a sumarse. Una declaración de misión, un postulado o un posicionamiento frente a cierto acontecimiento, son cuestiones que vienen de ese discernimiento, de ese postulado ético que toma conciencia de una realidad y que se quiere manifestar para llamar a otros a sumarse. A modo de ejemplo, cuando en la FUMEC comenzamos a trabajar el tema de justicia ambiental, nos dimos cuenta a partir de esta reflexión que era necesario incorporar el tema de la justicia económica, que no podíamos trabajar una sin la otra. Esto parte de esa reflexión, de esa toma de conciencia, y hace que el trabajo se vuelva más integral. Eso es parte de nuestros postulados éticos para nuestro desarrollo práctico del trabajo. Por lo tanto, analizamos el contexto, reflexionamos críticamente y tomamos conciencia. Esto nos mueve a actuar y esta acción debe ser siempre transformadora. La acción siempre apunta por una opción de transformación del mundo y de la naturaleza. Partimos de ese descubrir, de esa toma de conciencia para orientarnos a una acción que transforme. En este sentido, la planificación es esencial y es clave para llevar a cabo nuestra acción transformadora. Es importante que los jóvenes nos organicemos y planifiquemos juntos. Elaboremos planes de acción, desarrollemos objetivos que den cuenta de qué cosas van a suceder para cambiar la realidad, cuándo van a suceder y cómo nos organizamos para que sucedan. En el año 2012, como parte de una campaña por la justicia del agua, organizamos diferentes talleres y conversatorios en aproximadamente 9 países de América Latina. Nuestros movimientos estudiantiles cristianos identificaron algunas comunidades víctimas de la falta de acceso al agua potable y de allí retrataron fotografías e historias de vida que como producto formaron la muestra fotográfica itinerante del agua en América Latina. La muestra fotográfica del agua, que surgió de estas conversaciones y estos talleres entre las comunidades y los estudiantes, parte de nuestros movimientos, pudo recorrer varios países de la región, así como ser parte de espacios de la sociedad civil y de gobiernos. Por ejemplo, el espacio de Río +20, donde tuvimos la posibilidad de exponer esta muestra y contar las historias de estas comunidades, o el Tribunal Latinoamericano del Agua, un espacio importante donde se dirimen conflictos entre el sector privado, el público y las comunidades. A modo de síntesis, de resumen general, en los procesos de organización juvenil debemos entrenarnos y entrenar a otros jóvenes, ver y analizar el contexto y nuestras capacidades, así como reflexionar críticamente para tomar conciencia. De esa manera nos movemos hacia la acción, y esa acción siempre es una opción por la transformación de nuestras realidades. Esta práctica debe ser una práctica continua, permanente, además de revisar y evaluar para sistematizar las buenas experiencias, los aprendizajes que hemos obtenido durante el camino.